durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro de estas charlas de café tituladas La Brújula, este espacio que compartimos con la gente que nos ha recibido, que nos ha abierto sus puertas de Conclusión TV y que con mucho cariño compartimos, y que también doblemente orgulloso comparto con un gran amigo que es Pablo Dávoli, quien me acompaña como siempre. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Encantadísimo de volver a estar acá en la pantalla de Conclusión. Así es. Muy bien, este programa ustedes ya lo saben, pero se los recordamos, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina y es educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para realizar esta empresa, esta campaña, esta misión. Bueno, hay un tema muy enriquecedor. Queremos abordar un aspecto no contado, no es toda la obra, porque imagínense que no se va a poder, es imposible, es inabordable. Ha habido aparte críticos, estudiosos de la obra de Dante Alighieri. Vamos a hablar de un aspecto no contado, de la figura de la persona y de la obra por consecuencia. Él plasma en su obra, ¿no? Claro. Del gran, ¿no? Dante Alighieri y de su Divina Comedia, que tengo entendido que él tituló simplemente Comedia y después fueron seguidores del mismo Boccaccio que la apostrofó como Divina, ¿no? Recordemos que Giovanni Boccaccio, Petrarca y Dante son las tres coronas del Trecento, las tres grandes figuras literarias, ¿no? Y con ello se abre el capítulo del Renacimiento. Sí, los tres grandes poetas. Grandes poetas, ¿no? Tres grandes cúspides de la literatura universal. Así es, así es. Y bueno, y fíjate que tiene un epicentro donde, en efecto, también el Renacimiento va a tener su fuente ahí, que es Italia, ¿no? Bueno, justamente quería empezar a hacer alguna apostilla sobre el contexto sociocultural en que se da la obra de Dante, la obra magna de Dante, que es la Divina Comedia, que tiene que ver con un contexto convulsionado de la Florencia, la cuna del Renacimiento, que era Florencia, en una Italia como nunca dividida, ¿no? Muy dividida en principados, disputas de poder, y en un contexto más general, como lo comenta las crónicas de Dino Compani. Ese contexto estaba también signado por la reciente derrota de lo que eran los ejércitos gibelinos a posteriori de la muerte de Federico II de Hohenstaufen, del que hemos hablado reiteradas veces en este programa. Es decir, para la década de 1250 muere Federico II de la casa de Suabia, de la familia imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, y junto con ello se desmorona internamente el gibelinismo, que después empieza a tener derrotas que se siguen en lo militar, pero primero fue anímico y moral la derrota. Por supuesto. Por eso aparte, se le llamaba a Federico el último gibelino. Así ¿no? es. Sí, y no es solamente un problema político. O sea, la lectura moderna de que se trate únicamente de un problema político es, digamos, muy reduccionista. No, eran dos modelos teológicos, filosóficos, dos concepciones del mundo que de vida, ¿no? Finalmente de vida. Estaban en colisión. Así teníamos una Italia dividida en dos facciones, donde teníamos a Florencia, Milán, Mantua, Bolonia, Génova, Rímini y Perugia, entre otras, que defendieron la causa papal encarnizadamente y ascribieron al güelfismo, mientras que tenías a otras ciudades como Módena, Arezzo, Siena, Pisa, que abrazaron la causa gibelina en favor del emperador. Es decir, había ya en ese sentido una situación... Gibelinos. Claro, los gibelinos, ¿no? Bueno, de ahí, de cerca de Módena, te tiro el dato, de ahí son los Dávoli. Ah, mira. De ahí venimos los Dávoli. Y bueno, eso se llevan la sangre, ¿no? Eso puede ser. Bueno, luego de las derrotas de los gibelinos, en la Florencia güelfa se genera una situación que va a marcar mucho la vida de Dante Alighieri, que tiene que ver con una interna por el poder y la comandancia del Principado de Florencia, que tiene que ver con la aparición de dos posturas,
una de los güelfos negros y otra de los güelfos blancos. Claro, por eso la crónica de Dino Company se titula efectivamente Crónica de los blancos y de los negros, ¿no? Así que es. cuenta esta Es una interna, la que vos traes a colación. Güelfa. Güelfí. Claro que en programas anteriores en donde abordamos la temática nos habíamos detenido ahí, o sea, no la habíamos planteado. No, hoy habíamos queríamos profundizar un poco eso, porque además se da solo en Florencia, no es que era una interna que abordaba otros aspectos. Florencia era un poco cuna de la civilización en ese momento. Y bueno, es la cuna del arte, del Renacimiento. de la ciencia, ¿no? Que aparte, todo esto también, todo implica, o sea, nos permite también contextualizar al Renacimiento como tal y hacer una comprensión y una valoración Claro. del significado y del sentido del Renacimiento. Ujú. Bueno, en este contexto, obviamente, liderados por la familia Cerchi, estaban los güelfos blancos, que era un estamento nobiliario que tenía dos características. Una, la inclusión del popolo, del pueblo, en la toma de decisiones. Bien. Y además quería, luego de la derrota gibelina, un acercamiento entre el papa y el emperador. En cambio, los güelfos negros eran muchísimo más elitistas, estaban encabezados por la familia Donati, y buscaban romper directamente con el emperador, es decir, declararse enemigos frontales y perpetuos de las familias emperatrices. Eran maximalistas. Es que instalan la papolatría de la que hemos hablado tanto. Son los güelfos negros los que instalan una concepción papolátrica mucho más del radicalizada. mundo. Mucho más radicalizada. Entonces, claro, tanto Dante como Company, contemporáneos ellos, eran de la facción de los güelfos blancos. Y de hecho, en 1289, como miembro de una familia güelfa, Dante abandona los estudios que estaba llevando adelante en Bolonia, y él combatió formando parte de la caballería en la batalla de Campaldino, que supuso la derrota de los gibelinos de Arezzo en su momento. O sea, la batalla más importante es la de Montaperti, que hemos hablado, pero es anterior, es de 1260. Estas fueron pequeños focos de gibelinismo que fueron sofocados ya cuando Bonifacio VIII tenía la concentración del poder y quería convertir toda la Toscana en un feudo pontificio. Entonces, Claro. en esa situación había que sofocar los brotes de, O sea, un de estado gibelinismo. pontificio más, ¿no? Claro, Porque estaban los estados exactamente, pontificios. Exactamente. Che, y qué bueno esto que traes a colación también, esto que señalas de un Dante combatiente. O sea, que es un aspecto de la vida de Dante no tan conocido. No, en ese sentido es esta conjunción de lo literario y de lo guerrero. El artista y el guerrero. que lo encontrás en el siglo una muy buena- dorado español, qué sé muy yo, buena en el- química, sí. qué sé yo, en un Cervantes como Manco de Lepanto. Bueno, es lo que Borges admiraba. Tengo entendido que pierde la mano, de hecho, en la batalla de Claro, Lepanto. sí, totalmente. Va, yo por lo menos tengo Sí, entendido sí, lo sí. mismo. Y Mucho tiempo después, ¿no? Estamos Sí, pero esta conjunción del poeta, del hombre, del artista, del hombre del sentido estético, inspirado, y del combatiente, el hombre de la guerra. Vos sabés que aparte de una guerra que estaba movilizada por ideales, era lo que Borges admiraba, por ejemplo, en un tipo como, ya en el siglo XX, ¿no? Obviamente, en un tipo como Junger, ¿no? El de Tormentas de Acero, o sea... Claro. Bueno, exactamente. Una personalidad muy especial. Una conjunción que aparte es donde Y una está vida. la verdadera poesía. Yo creo que en esos poetas está la más elevada. Porque no es producto solo de la imaginación, No, sino de no. vivencias muy, muy profundas. Hay una filosofía existencialista en el Claro, guerrero. está hecha carne. Tal cual. Bueno, a partir de 1289, bueno, él lleva adelante, él encabeza una batalla contra los gibelinos, pero todos sus pesares, todas sus persecuciones, todos sus exilios vienen a partir de 1290, del año 1290, y siempre fue a manos de los güelfos. Esto es muy interesante y muy significativo para la escritura de la Divina Comedia, y por ahí la gente, los invitamos a que investiguen No vamos este a explicarlo capítulo. bien, si no van a pensar que Lucas No, lo quiere hacer no. del bando gibelino, pero en realidad hay toda una explicación No, que efectivamente. creemos muy consistente. Cuando gana esta batalla, justamente por esas victorias, los güelfos blancos logran alcanzar el poder en Florencia y logran un gobierno de coalición, ¿no? A través del famoso Concilio de Cento, que incluía a las clases medias, porque no eran clases, no eran estamentos feudales, pero sí, había un gobierno ampliado, inclusivo sería hoy un término apropiado. Sí. Y aparte todo un sector que ya para esa época plebeyo, pero ciertamente que en ese contexto próspero, pujante, que tenía un peso. Que aparte es propio de Florencia, claro, justamente, donde lo artístico, lo científico estaban floreciendo, ¿no? Por eso ahí, bueno,
La verdad es que Dante desempeña, digamos, el honor de tener cargos de poder en esta situación y después es nombrado prior. Mientras tanto, los güelfos negros lo que van haciendo es que mientras iban siendo desplazados se van acercando al Papa Bonifacio VIII y de alguna manera, como hoy diríamos en criollo, le llenan la cabeza, ¿no? Le hablan en el oído, diciéndole que los güelfos blancos, en su posición conciliadora con el imperio, traicionando la causa, en realidad estaban teniendo diálogo con los enemigos de la Santa Sede, los gibelinos. Claro, claro. Esto genera, obviamente, que Bonifacio VIII mande, ¿no?, a Carlos de Anjou, el tan famoso Carlos de Anjou, a ocupar Florencia. Pero esto lo hace a consecuencia, mientras tanto, a 3 miembros que eran güelfos blancos que estaban en la corte papal, los apresa, y Dante, en misión diplomática, viaja a Roma a pedir su liberación. Con una excusa banal de una malversación de fondos por parte de Dante, Bonifacio lo mete preso, lo retiene, claro, ocupa Florencia y Carlos de Anjou pone a güelfos negros al poder de Florencia, en el poder de Florencia, encabezando el poder. Nunca más Dante va a poder pisar su amada Florencia, nunca más va a poder volver, le imponen 2 años de exilio y una multa de 5.000 florines, que para ese entonces era una multa muy holgada, que él sabía no iba a poder, y con eso lo condena a un exilio perpetuo de por vida. Y si ponía un pie nuevamente en Florencia, moría en la hoguera, era sentencia de muerte si él volvía a pisar Florencia. O sea, quedó como enemigo del Estado. Efectivamente. Como enemigo público. En 1302 se da este episodio y ni siquiera la muerte de Bonifacio en 1303 logra que se le levante. Que se levante esa pena. Claro. ¿Por qué? Porque un histórico enemigo de Dante, que era Filippo Argenti, que era un destacado güelfo negro, le confiscó los bienes que tenía en Florencia y se los repartió entre familiares de él. O sea, la verdad que los güelfos le llevaron una muy mala pasada. Lo terminaron carancheando, por así decirlo. Tremendamente. Entonces él fue, de aquí para allá. ¿Y quiénes le dieron asilo y contención? Al malogrado Dante. Al malogrado Dante. Tan... Bueno, uno fue Bartolomeo de la Scala, ¿no?, que fue un noble de Verona, ¿no?, a quien lo convirtió en su secretario y a quien Dante lo ubica en el paraíso, ¿no?, en su Divina Comedia. Y después le dieron familias Eso es interesante, a quienes en la Divina Comedia ubican el paraíso. Claro, ¿no? Porque él va haciendo un retrato de su entorno. Sí, tal cual. Y con excepción de Guido da Polenta, de Rávena, donde pasó sus últimos años, que también fue un güelfo blanco, las familias que lo acobijaron, que le dieron contención, fueron todas familias gibelinas. Los Malaspina, en Lungiana, y la familia de Ordelaffi en Fiori. Es decir, todas esas familias gibelinas que tenían escudos heráldicos gibelinos, fueron los que más fueron benevolentes con la figura de Dante. Esto hay que decirlo, y acá hay un giro, porque en esos años primero Dante estudia teología y escribe la Divina Comedia. Ahora, te hago una sintomático pregunta, eso, ¿no? Tal vez me adelante un poco y la dejo planteada. Amén de esta experiencia estrictamente personal, o en todo lo que tiene de personal, con toda la carga que tuvo esto para su ánimo y para su suerte, por así decir, también está en el sector güelfo, paradójicamente, con este tipo de comportamiento, paradójicamente, porque es el que defendía el poder del Papa, el hecho de, digamos, politizar excesivamente la vida de la Iglesia, y del clero, y de la máxima jerarquía del clero, es así. Y generando un empobrecimiento espiritual y una crisis moral. Con lo cual, paradójicamente, el sector que defendía la autoridad papal frente al emperador, de pronto se comporta de un modo que o es causa o es consecuencia, o ambas cosas, alternativas, simultáneamente, mejor dicho, de una crisis que va a tener que ver con la obra de Dante, con lo que Dante quiere decir. Bueno, precisamente por esto que con tan buen tino estás analizando, Pablo, precisamente por este análisis que vos estás haciendo, Dante asume una posición muy cercana a la de los gibelinos. De hecho, escribe una obra
entre 1310 y 1313 que se llama de monarquía, sí, de la monarquía, así es. Que fue por el cardenal Bernard de Pouchet, que fue del papado de Aviñón, que organizó una quema pública de esta obra de Dante por considerarla absolutamente gibelina, en el sentido de que él decía que el poder temporal emanaba directamente de Dios y no del Papa. Tiene también una raíz sacral, por así decir, o una base sacral. Sí. Él asume que esa posición sacro. Claro, emanaba directamente era de origen divino. El poder temporal del emperador era de origen divino. Una aclaración, por las dudas, no confundir esto, que tiene que ver con el origen, exclusivamente el con... cesaropapismo. Claro, efectivamente, y no confundirlo con lo que va a venir después en los países protestantes, pocos siglos después, pero ya en plena modernidad, de la doctrina del derecho divino de los reyes. Claro, no es eso de lo que estamos hablando. No, exactamente, no es eso. No, yo creo que en los últimos años de su vida, él muere en 1321, yo creo que se acerca profundamente a la concepción gibelina del mundo. Lo que pasa es que él nunca se apostrofó a sí mismo como gibelino, de hecho no se podía, hay que entender que en esa época uno no podía tomar partido y decir, bueno, ahora soy güelfo, ahora soy gibelino. Las familias tenían, en la propia heráldica de sus escudos tenían signos güelfos y gibelinos. ¿Por qué? Porque hay que entender que en los feudos de aquella época se entregaban tierras a cambios de favores, en posiciones con el Papa o con el emperador, y no era que uno venía de una familia, de una cuna gibelina o güelfa, ¿no? Sí, había un permanente intercambio. Claro, que generaba o intentaba generar una suerte de equilibrio, pero lo que tenía... Quiere decir que no hay que entender esto del partido gibelino como algo tajante. O como en términos modernos, que uno podía salir y hacer alianzas, tejer alianzas, o podía de pronto armar un frente, ¿no? Como tenemos ahora tan acostumbrados en la política de partidos moderna. No era así. Dicho esto, acá viene lo que... digamos, a este empujón que le da el gibelinismo a él en el exilio. Primero, escribe la Divina Comedia, estando en el exilio en aquellos años, y además hay una cierta tradición oral que no está documentada. De hecho, Giovanni Boccaccio lo comenta en su Vita di Dante y en el Comento a la Divina Comedia, en 2 obras lo comenta, de que Dante viaja a París. Entre los años 1308 y 1310 viaja a París, y donde parece haber tenido, esto es lo que no cuenta Boccaccio, pero sí cierta tradición oral, parece haber tenido contacto con el jefe, el líder, el gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, poco tiempo antes de ser quemado en la hoguera. Es decir, no es un dato que podamos hoy demostrar con una fuente documentada, insisto, pero hay ciertas tradiciones orales que llegan a nuestros días. Incluso hay después quiero que vos hagas algún comentario, cierta lírica trovadórica que cuenta este acercamiento de Dante a las órdenes de caballería, que mira con buenos ojos a las órdenes de caballería y que parece haber mantenido una reunión poco tiempo antes, más particularmente en 1314, cuando Clemente V, el papa que sucede a Bonifacio, junto con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, condenaran, persiguieran, acusaran de herejía a la orden de los caballeros del Temple y quemaran a su máximo referente en la hoguera, aquel viernes 13, ¿no? De ahí esa fecha tan emblemática. Como fecha nefasta, ¿no? Como fecha de mal agüero. Como fecha maldita. Sí. De hecho va como un día maldito. Parece ser que que fue quemado frente a Notre Dame, el gran maestre de los templarios, y que frente a sus verdugos anticipó y vaticinó la muerte de estos dos. Esto es muy sintomático. El resto de los templarios, aparte, reciben refugio, o digamos, se exilian y se refugian en Inglaterra. Y esto va a tener mucho que ver con la deriva, digamos, política posterior de Inglaterra, tan particular. ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo cierto es que según se cuenta, según se cuenta esta tradición oral, insisto, que ya ahí no tenemos un rastro documentado,
el gran maestre que además falleció, digamos, con todos sus compañeros de la isla de los judíos de Sena, era el lugar donde se alojaban. Cuando Dante muere, la Divina Comedia estaba inconclusa por algunos cambios que había introducido en el final a causa de la muerte de Jacques de Molay. Y 8 meses después de su muerte, según cuenta incluso dijimos varias fuentes, pero que son de tradición verbal más que nada, se presentó, es decir, Dante se presenta, se le aparece en su sueño a uno de sus discípulos, Piero Ravignani, y le indicó en qué nicho de un muro dentro de su casa estaba escondido el final de su libro. Y Ravignani corrió a la casa de Dante y junto con su hijo Jacopo Alighieri hallaron los cantos faltantes que incorporaron a la Divina Comedia. Es interesante esto, ¿no? Porque la verdad es que cuando Jacques de Molay, anticipa que sus verdugos iban a morir el mismo año que él, efectivamente ambos mueren en el mismo año, y Dante Alighieri los ubica a uno como en el infierno, ¿no? Es decir, le dedica un verso al rey de Francia, y al otro lo pone como el nuevo Poncio Pilato, y lo ubica en un estamento muy, muy bajo del purgatorio, ¿no? Es un nuevo Pilato. Esto es sintomático porque se refiere a de alguna manera y subrepticiamente a la muerte de Jacques de Molay. Hace una valoración. Una valoración negativa de los verdugos. De estos personajes. Sí, a ver, hay una realidad también que vos lo anticipaste. En definitiva, Dante pertenecía a la organización iniciática o al grupo iniciático muy famoso, muy célebre, de los Fedeli d'Amore. Los Fedeli d'Amore. Fedeli d'Amore, que en efecto recogían, digamos, son trovadores y poetas, al menos exotéricamente, y esto desde ya, que es muy genuinamente, pero hay todo un esoterismo detrás. Es un capítulo maravilloso. Sí, espectacular, pero exotéricamente ya de por sí es riquísimo, como obra literaria, toda la tradición del honor caballeresco y la exaltación de la mujer. La exaltación de la mujer, y la mujer como factor, digamos, soteriológico, es decir, la mujer como figura salvífica, como figura redentora, y todo este ideal caballeresco que siempre gira en torno a una figura femenina, ¿no? Bueno, en caso de Dante, Beatrice, ¿no? Claro, Beatrice, que era una mujer real esa, Sí, es una mujer real, pero que comparan la relación como un viaje órfico. Sí. Digamos, de Dante, que rescata a Beatrice como Eurídice es rescatada del inframundo por Orfeo, ¿no? Hay como una comparación ahí muy singular. Era una mujer que él había conocido en su adolescencia, que finalmente se casa con otro hombre, entiendo que con un florentino, un hombre de fortuna. Muere muy jovencita, a los 25 años. Entiendo que sí, pero él la ve, digamos, cuando era muy jovencito, y digamos, la ve después ya casada. Claro. Digamos, seguramente por todos estos avatares de la guerra, el exilio, etcétera, ¿no? Las misiones diplomáticas que lo mantuvieron alejado de su Florencia, de su pago, digamos, ¿no? De su patria chica. Fíjate que es interesante porque, de hecho, Dante era grado Kadosh, que en hebreo significa santo, ¿no? Se puede traducir puro, por ¿no? ¿También? Sí, también, efectivamente, era grado Kadosh de esta organización iniciática, Fedeli d'Amore, que tenía, digamos, 7 grados, que no debe ser confundida con una secta, ni tampoco tenía la estructura de una logia masónica. De hecho, eso sería un error garrafal. No, al revés, la masonería después incluso toma del propio Dante mucho elemento con el que organiza sus escalafones y sus escalones, pero son elementos que en todo caso se toman, digamos, en un sentido puramente formal o meramente digamos, simbólico y organizacional. René Guénon lo estudia, pero con sentidos diferentes, ¿no? Con sentidos diferentes, en gran medida inmanentizados o vaciados de su sentido originario. Pero en efecto, sí, son todas aclaraciones que hay que hacer porque evidentemente es lo que yo te decía también de la doctrina del derecho divino de los reyes, que no tiene nada que ver con el gibelinismo. Pero se puede confundir. Claro, porque en el fondo sí se habla de una suerte de basamento sacro propio, bueno, en el caso del derecho divino de los reyes es mucho más, pero en realidad el gibelinismo, y esto cabe aclararlo, lo entendía como algo que elevaba la dignidad del poder político, no necesariamente en desmedro del poder religioso o de la autoridad religiosa,
pero esta elevación en jerarquía, digamos, o en dignidad, implicaba una mayor peso de responsabilidades. Claro. O sea, no al revés, que es lo que hace la doctrina del derecho divino de los reyes, que lo que instaura es el capricho del rey. Pero bueno, del monarca. Más allá de eso, sí, como para decir, en realidad esos 7 grados iniciáticos que tenían los Fedeli de Amor en lo esotérico, en su estructura interna y en su constelación de sentidos y de símbolos que eran, digamos, secretos, fíjate que coincide, son los 7 grados de la iniciación, que tradicionalmente las corrientes esotéricas, en definitiva presentan, las 7 artes liberales y los 7 cielos planetarios. O sea, hay una... decir, el trivium y el quadrivium estaban representados en esos también los 4 y 3, 7. Las artes liberales, claro. Pero lo que vos decís, que recién lo mencionabas en definitiva, recién me hacíamos una mención de la crisis de la época. Muchas veces a Dante, a los Fedeli de Amore se los pone como si fueran anticatólicos. Y ahí hay autores como el propio Guénon. Sí, pero hasta como gnósticos. Sí, efectivamente. Hasta acusados de herejes cátaros, albigenses, en algunas... Tal cual. Ahí hay muchas versiones, ¿no? Hay autores como Mircea Elíade. Perdón, a los templarios lo acusaron de lo mismo. También, no lo van a acusar a Dante y a sus poetas, ¿no? Pero fíjate que hay autores como Mircea Elíade que dicen que sí, que recogían de distintas tradiciones, tratando de encontrar los puntos en común, o los puntos en común que creían encontrar, nutriéndose incluso hasta del Islam y tradiciones orientales. Desde luego sí, el gnosticismo, pero también el catolicismo, insisto, encontrando esos puntos en común que le darían cierta organicidad, cierta coherencia a ese esoterismo. Pero hay autores como el propio Guénon que dicen que de ninguna manera los Fedeli de Amor eran anticatólicos. De hecho, él hace una comparación, desde luego que sí, que por supuesto después hay particularidades que son propias de ese esoterismo, que en todo caso se basa en una forma religiosa, pero termina tratando de acceder a un conocimiento de la divinidad que va más allá, pero hace una comparación en este sentido con el sufismo y el Islam, ¿no? Claro. Que sería el esoterismo dentro del Islam. Es muy interesante porque aparte es en lo trovadoresco, en lo poético, concretamente, nos encontramos con una tradición caballeresca, ¿no? Las figuras más importantes son Chrétien de Troyes, y también, que es, entre otros, el que reivindica toda la saga artúrica, ¿no? Claro. Y es el que, en definitiva, va a escribir el Perceval, en el que después se va a basar y en parte va a modificar Perceval de Gales, que Wolfram, von Eschenbach. Eschenbach, sí, a quien le hemos dedicado un programa. Pero es que efectivamente, decía, los Fedeli de Amore no salían encuadraban en lo que eran figuras como von Eschenbach, como podía ser el mismo Tannhäuser, que por ejemplo, Tannhäuser solo se lo conoce por su obra. Era una figura que es emblemática, pero al que Wagner le dedica una ópera, ¿no? Sí. Un drama musical, ¿no? Bueno, también hay todo un tema con el propio Dante y con estos autores, eso lo critica Guénon, ¿no? De pelearse para apropiárselo, ¿viste? Sí. Entonces dice, está el sector, digamos, o sea, él dice las interpretaciones partidistas, en donde está el sector, digamos, católico, que lo ve como un católico ortodoxo, y está el sector anticatólico, muchas veces neopaganista, por ejemplo, o gnóstico, que reivindica a estos autores para ellos. Claro, y que escribía como en clave, ¿no? En clave esotérica y mística. Claro. Y para Guénon, en realidad, ambas lecturas que de algún modo partidizan la interpretación de la obra y de la vida de estos personajes, y de esta, en definitiva, esta corriente esotérica y también poética, constituyen un error. Bueno, ese es un tema de interpretación. Pero vamos al tema de lo que, en definitiva, ¿qué cuestionaba o qué pretendían cuestionar estos y hacer estos autores y el propio Dante respecto de su época? Ellos advertían el empobrecimiento espiritual en el que finalmente, con el transcurso del tiempo, y no mucho tiempo, iba a terminar cayendo la Edad Media, que iba a generar la muerte de la Edad Media, dando paso a la modernidad. Ya se anticipaban a tener en su pluma como un anhelo tradicionalista. Efectivamente, muchos los ven a estos autores como si fueran, y sobre todo a Dante, un anticipo de la modernidad. Y es exactamente al revés. Son los hombres que buscan, y esto lo dice Alberto Huela respecto del origen de todo el Renacimiento. Respecto del origen de todo el Renacimiento, que lo ubica
digamos, entiende que es más bien un último estertor medieval de lo que quedaba vivo del medioevo, de esas brasas que quedaban encendidas y pretendían volver a ser llamas, y no como, digamos, una suerte de anticipo de la modernidad o de inicio de modernidad. Vuela dice que es un intento desde el arte de despertar las almas, a través de la poesía en lo exotérico, pero de un significado profundo y de todo un lenguaje secreto vehiculizado por la poesía en lo esotérico. Que ahí, de algún modo, retoman, fíjate que Bates, los poetas en la antigua Roma eran al mismo tiempo, eran poetas. Claro, sí, ¿no? eran. De hecho, eran profetas, perdón. Y de hecho, la palabra carmina podía significar versos, pero también encantamiento, y viene de karma, que significa acto ritual. En definitiva, vuelven a tratar de despertar las almas y las conciencias desde lo artístico. Que insisto, esto que se ve claramente, o que Guénon y muchos otros autores ven claramente en Dante y en toda digamos, estos trovadores de los Fedeli d'Amore, en realidad Vuela se lo aplica a todo el Renacimiento, al menos en sus inicios. Es decir, tratar desde el arte de generar un impacto. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el sentido profundo de lo mistérico, y acá entramos sí en lo esotérico. Esto Dante lo expresa muy bien. Bueno, vos fíjate que Guénon, en esa obra que escribe en 1925, el esoterismo en Dante, o el esoterismo de Dante, así se llama la obra, dice que Dante en última instancia, más allá de las acusaciones de herejía que iban y venían, fue ante todo un buscador de la experiencia metafísica del ser. Claro. Y eso es lo que lo constituyó efectivamente en alguien que sí que escribió en clave y que había que entender que había una interpretación que él mismo dice y revela que había que hacer. Él dice, hoy voy que avete el intellecti sani, mirate la doctrina que esconde sotto in velame deli vecis strani. Dice, vosotros que tenéis intelecto sano, mirad la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños. Es decir, él mismo estaba ya anticipando que la Divina Comedia no había que leerla ni interpretarla literalmente, sino en todo una interpretación profunda. Ahí está. Digamos, te pueden pasar dos cosas. Que sea, si haces un caso en el cual si haces una interpretación literal de este tipo de literatura, la encuentres ininteligible, o sea que no sabes qué dice, y decís no, porque no manejas las claves de sentido, las claves semánticas del lenguaje secreto, o al revés, que tenga un doble sentido, no necesariamente antinómico, pero que son como las capas de la cebolla, es decir, un sentido superficial, tal cual. Y un sentido profundo que no necesariamente contradice al primero, pero que lógicamente es un sentido superior. Sí, porque más claro, rico. Guénon se lamenta que los primeros en descubrir este sentido esotérico, ocultista, que se podría presentar en el buen sentido del término. En un sentido, claro, sí. En un sentido más... Guénon utiliza el término ocultista, pero en un sentido despojado amplio, de las connotaciones negativas que puede tener. Dice que son Rossetti y Arox. Los primeros en descubrir, enseguida se apresuraron por prejuicios de la época a endilgarle una connotación herética, ya sea paganista o ya sea cátara, o gnóstico cátara. Sí, sin advertir una lectura política. Decía, para no tener problemas con la iglesia, utilizaron este lenguaje, y no era eso en realidad. De eso se queja Guénon. Es decir, los mismos que encontraron esa huella esotérica en la obra de Dante fueron los mismos que no supieron sacar el profundo valor que eso tenía y la politizaron anticipadamente, por tener una mirada plagada de prejuicios, miope, ¿no? Pero que son propios de la modernidad, que en definitiva el marxismo va a llevar al paroxismo con su economicismo, de pensar que o hay motivaciones económicas que serían las verdaderas o las auténticamente decisivas, o son políticas. O sea, el marxismo lo conduce a lo económico, pero ya en toda la modernidad y con anterioridad al marxismo se piensa todo en términos políticos. Y de hecho la introducción de la política, y eso lo deja en claro Dante, es uno de los problemas, en el sentido de darle una mayor prevalencia a las motivaciones políticas y a los intereses políticos, es una de las causas, o es mejor dicho, la causa principal que generaba la pérdida de espíritu, que acá Guénon dice que en árabe se dice baraká, es por la intrusión política, Con lo cual, ¿qué sucedía? Se genera un vaciamiento de sentido, se pierde el sentido de lo mistérico, que sería la parte más profunda de la religión y la que finalmente conduce al esoterismo,
Y así, finalmente, lo que te queda es una iglesia que se amenaza a sí misma con quedar vaciada de su propia vida espiritual. Es muy interesante eso, porque es muy interesante por lo trágico del fenómeno. Esa pérdida del espíritu, en definitiva, es una denuncia que él está haciendo, pero no en contra de la iglesia ni del cristianismo, sino a favor del mismo. Claro. Pero contra los exponentes de la época y un fenómeno de la época. Claro, lo que dice, una corrupción, es eso. Exactamente. Una corrupción. Lo que dice Guénon es que, claro, todo este acercamiento, ya sea a ese misticismo impreso en la obra de Dante, que no debe ser tomada ni a la ligera, ni mucho menos literalmente, y toda esta cuestión del título de Imperialis Principatus, que aparecía, digamos, en la misma figura de Dante, dice que muestra una clara inclinación de Dante, que es lo que decimos al principio, al poder imperial. Pero dice que, claro, tiempo después la masonería escocesa toma el símbolo del Sacro Imperio, calificando a los miembros de los consejos supremos de los distintos orientes como dignatarios del Sacro Imperio, y sí lo utilizan esto en contra de la iglesia. O sea, la masonería sí toma todo el simbolismo que Dante le había impreso a la Divina Comedia, pero esta vez sí en clave anticatólica y finalmente anticristiana, ¿no? Pero en un primer momento en la masonería inglesa anticatólico. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Fundamentalmente anticatólico. Es interesante que... Y antirrománico, ¿no? Pero bueno. Bueno, el Sacro Imperio es todo eso, es romano y germánico, ¿no? Las dos cosas. Pero fíjate qué es eso, la pérdida del sentido profundo de los misterios que genera una corrupción, que no debe ser entendida tampoco meramente en un sentido político. Para ponerlo en términos más sencillos, yo diría que es el problema de la inmanentización, del inmanentismo, y de un antropocentrismo ante todo existencial más que ideológico, en cuanto a la focalización de tus intereses. Esto que dice Dante también, fíjate vos, lo dice Guénon respecto de Dante, conservás la simbología, toda la constelación de símbolos, pero ya, digamos, en términos junguianos es poco lo que despiertan en vos, esto lo agrego yo, y en términos del propio Guénon, y dice, y esto es lo que Dante está denunciando, ya nadie recuerda bien qué significan esos símbolos, y por lo tanto nadie puede experimentar nada a partir de ellos. Esto también es interesante, que fíjate vos, se da también con la iconoclastia, que sea primero en corrientes protestantes, pero que finalmente llega al catolicismo en cuanto a la simbología que hace el enriquecimiento artístico, al embellecimiento de los templos y de las expresiones religiosas. Fíjate que todo tiende a una simplificación, ¿no? Pero una simplificación que es empobrecedora. Tal cual. Bueno, hay un elemento que conecta todo esto que estás diciendo. Te digo una cosa que le voy a confesar al público, mira, me hice tantas anotaciones, tan desprolijamente que estoy perdido en el mar de mis propias, en el maremoto. Uno se genera un laberinto de pero aparte el tema tiene su complejidad. Te agrego un pequeño paréntesis hasta que volvés al punto que estaba así. Desde una interpretación hermética, dice René Guénon, que es un poco el padre, es decir, del tradicionalismo, es decir, padre de cierto orientalismo, estudio del orientalismo, del que Mircea Eliade nunca termina de confesar que es un discípulo de Guénon, y también padre de la tradición perenne que Évola sí le reconoce, aunque le achaca su conversión al Islam, ¿no? Su conversión al Islam y posterior, sí, de hecho las últimas palabras de Guénon parecen haber sido Alá, pero además Évola le critica cierta fascinación o deslumbramiento por la masonería, que Évola llama la inversión del gibelinismo. Porque la masonería desde la perspectiva eboliana es inmanentista, lo que, claro, toma la simbología, pero como cáscara vacía. Évola la llama y es contrainiciática. La inversión del gibelinismo. Pero Guénon dice, desde una interpretación hermética, el infierno, o sea, hace la doctrina de los mundos de Dante, representa el mundo profano. Es decir, los güelfos peleando por el poder podrían tranquilamente ser. Dice, el purgatorio se corresponde con las pruebas iniciáticas y el cielo es la morada de los perfectos, en quienes se encuentran... Bueno, ahí hay una reminiscencia cátara, ¿no? Los perfectos, los buenos hombres. La morada de los perfectos. Donde se encuentran, obviamente, reunidos y llevados a su cenit la inteligencia y el amor. Fíjate qué interesante esta interpretación. Hay en este aspecto, y dice, y en clave iniciática, con un talante, hay un talante joanita,
en el sentido de que San Juan es el padre de la iglesia interior, como San Pedro... La iglesia esotérica. Claro, como Pedro es el padre de la iglesia exterior o exotérica. Dice, Dante tendría así como un rol, es decir, con esa lírica trovadórica de la que hablábamos, de un poeta que reveló ciertos secretos en torno, este sería el camino de iniciación del Grial, revelado por Jacques de Molay en esa famosa reunión que tuvo... Si le cabe a de Molay eso, ¿no? pero es una interpretación. Ahora, es una interpretación. Perdido, ¿no?, el misterio o el sentido profundo del misterio, vaciados los símbolos o desfigurados los símbolos, porque han quedado vaciados de sentido. En más de una oportunidad. Y perdida ese espíritu, en el sentido, por lo menos lo interpreto yo, de espiritualidad, si a eso le llamábamos iglesia joanita, de Juan, de San Juan, joanita, interior, bueno, ¿no? finalmente con el transcurso del tiempo lo que te podría quedar en su lugar no solo es ese vacío, porque los vacíos finalmente se ocupan, te queda la Deep Church, la iglesia profunda, parafraseando la idea del estado profundo de la que habla Monseñor Viganò. Se me ocurre, es una suerte de concante, o sea, de descripción de lo que tal vez sea un proceso, desde luego que gracias a Dios no irreversible y gracias a Dios también no completo, ¿no? Por supuesto, no integral. Acá siempre las aguas se mezclan en la historia, ¿no? Permanentemente. Ahora, vos sabés que vos decías el tema del... Hay un autor, Luigi Valli, que trata de descifrar ese lenguaje secreto. Y Guénon lo valora, el lenguaje secreto de Dante y de los Fedeli de Amore. Tarea no fácil, ¿no? No, claro, Guénon lo valora, pero le dedica un par de artículos que están en un libro que es una compilación de artículos, se llama El esoterismo cristiano de Guénon, aunque le hace muchas críticas, pero le valora cómo interpreta, cómo descubre que en efecto hay un lenguaje iniciático secreto, y cómo interpreta ciertas figuras, ciertos tópicos, ciertas palabras. Y vos decías recién el tema del amor, por eso me quise detener ahí y decir, el tema del amor es fundamental, porque el amor, justamente, y esto yo una vez lo había leído en Serrano, en Memorias de él y yo, es la no muerte, ¿no? El prefijo A como negación, como negación, bueno, y mort. El concepto de amort que Miguel Serrano tanto ha desarrollado, ¿no? Viene del amor griego, mor sí, muerte, entonces, digamos, el amor como la inmortalidad, como lo opuesto a la muerte. Como lo opuesto a la muerte, la doctrina del amor, claro, ¿no? Así lo llaman. Él le llama así, y etimológicamente el griego es a, el prefijo que indica, digamos, justamente lo contrario, o la ausencia de, o lo contrario de, mor de muerte, que a su vez viene del sánscrito, esto te va a gustar, amara y amrita, ¿no? Del sánscrito. Pero ahí el amor entendido no en un sentido, y esto Ébola siempre lo recalca en sus escritos cuando habla de esto, es decir, no en un sentido puramente emotivo. En efecto, el amor no como una experiencia meramente o como una manifestación meramente emocional, sino como algo mucho más profundo que en el fondo implica la inmortalidad. ¿Y por qué implica la inmortalidad? Porque conduce a la iniciación. ¿Y qué es la iniciación? Está referido siempre a una mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer, que puede ser una mujer real idealizada o puede ser, digamos, una mujer, una figura literaria, en realidad es el aspecto femenino de la divinidad, es decir, y esto lo interpretan bien Valli y Guénon, es la inteligencia trascendente o sabiduría divina. Yo en griego me atrevería a decir que es el nous como inteligencia o razón universal. Es eso es, y que genera, perdón, termino con esto, el despertar, el despertar, el poder advertir o conectar con el nous, es decir, con el poder contemplar la sabiduría divina, la inteligencia trascendente, que en el fondo es salir de la caverna de Platón. Eso genera el amor como iniciación y como inmortalidad. Y es el aspecto femenino de la divinidad, ¿por qué? Porque quienes protagonizan esto provienen de una tradición caballeresca en donde está necesariamente el elemento afectivo en su espiritualidad. Por eso también el guerrero, desde el punto de vista alquímico, es la vía húmeda, no la vía seca, que es la puramente intelectual, por ejemplo, de brahmanes. Esto sería más una espiritualidad en la India de kshatriyas. Claro. Por eso destaqué antes que del guerrero. Que estos son poetas guerreros. Dante fue un poeta guerrero, o le cantan también al etos guerrero, ¿no? Dos cosas, déjame mechar, que cuando escuchaba hablar y pensaba primero en el nacimiento partogenético de Palas Atenea, que es mujer, nace de la frente de Zeus, o sea, es la inteligencia, es la mujer,
y es la iniciación, es el despertar de la conciencia, ¿no? Recordemos que Ateneas, o Pala Atenas, es en última instancia la diosa Minerva, representa la inteligencia, es una figura femenina de la inteligencia. Se me vino esa imagen cuando vos hablabas de esa conjunción. Y por otro lado, esto del término sánscrito, porque efectivamente en Guénon la interpretación de la doctrina de los mundos de Dante no es exclusiva de ninguna religión. Está en todas las tradiciones, aparece esto representado. Y, ¿qué cosa, perdóname, Lucas? La doctrina de los tres mundos, sí, ¿no? Como una doctrina para configurar los estados de iniciación, ¿no? Esta idea de la iniciación, el purgatorio como iniciación. Y dice que el plan general de la Divina Comedia, dice, es común a todas las doctrinas tradicionales, aunque adquiere diversas formas. Dice, los cultos, por ejemplo, que están en los cielos, son los estados superiores del ser. Los infiernos, como su nombre lo indica, son los estados inferiores. Entonces, para el hinduismo, por ejemplo, el sattva era la luz, los rajas eran el purgatorio, que tenía que ver en un sentido de amplificación horizontal, y las tamas eran los estados infrahumanos, también vinculados con los apetitos inferiores. Fíjate que en realidad también en las fuerzas ínferas, las fuerzas ínferas de Ébola. Cuando Ébola habla de las fuerzas ínferas, que las relaciona aparte con... La relaciona con el capitalismo y el comunismo, como expresión política de las fuerzas ínferas. Bueno, a esto mismo se estaría refiriendo en clave y de manera muy, pero muy anticipada de Dante Alighieri cuando describe el infierno. De los símbolos, bueno, el que lo rescata desde la ortodoxia católica, si bien Guénon dice, bueno, si vamos a un conocimiento esotérico ya no cabe hablar de ortodoxia, heterodoxia, tiene una entidad propia, un peso propio, claro, pero bueno, desde la perspectiva de la ortodoxia católica... De hecho, la religión estaría del lado de lo exotérico para que no. Claro, sin contradecir. No necesariamente claro, antagoniza con lo esotérico. Es más, tiene, claro, no lo hace necesariamente, y de hecho tiene, en definitiva, lo esotérico sería como un paso más, una profundización, a partir de una forma religiosa. Eso es discutible también, pero el que rescata así desde una perfecta consonancia con la ortodoxia católica, o desde la ortodoxia católica, y es un autor que aquí en Argentina lo hemos mencionado en nuestro programa anterior, lo volvemos a mencionar y a saludar, es el doctor Rafael Bredio Beit, el que lo trabaja mucho, es Guillermo Guénon de Roussel, autor franco-argentino. Claro, que habla de justamente, digamos, todo el mundo simbólico del hombre medieval, que se pierde. Que era eminente en el contexto de la cristiandad, todo era símbolo, todo era interpretado como símbolo, la naturaleza, las estructuras y las figuras políticas, la institución, o sea, todo era interpretado como símbolo. Tiene claramente, aparte, para mí, una raíz claramente platónica todo eso. Por eso, de hecho lo tenía. Por eso está muy vivo en el pensamiento de Agustín, aunque ya de pronto en un pensamiento más de cuño aristotélico como el de Tomás ya no está tan presente. Déjame decir esto nada más, siempre se nos queda corto el tiempo. Atendiendo a que se nos está terminando el tiempo, hacemos unas reflexiones finales, pero... me quedo con la idea creo que vale la pena subrayar la idea de las capas de cebolla, para decir, bueno, hay sentidos que no se contradicen, que son profundizaciones. El mismo Dante asume que tiene su propia obra, ¿no? Así es. Vos mencionaste antes a Dino Compagni, es el que hablaba de la Madonna Inteligenza, o sea, en definitiva, la señora inteligencia, y acá todo esto se veía reforzado en distintas tradiciones, este aspecto femenino de la divinidad, el rayo celeste, que cautiva a los hombres, que despierta la conciencia humana. Shakti en la India, que justamente es una divinidad adorada por los yatrillas, la casta guerrera. Bueno, Guénon trae acá la Shekinah hebrea como algo que de algún modo expresa eso, ¿no? Ese principio femenino. Claro. Sí, hace toda una comparación en el libro de la cábala y la caballería, incluso con una raíz, digamos, etimológica que se parecen, ¿no? Pero acá creo que hay que destacar, sobre todo en su advocación o en su manera de mencionarla de la rosa mística en las letanías, la figura de la Virgen María tan presente en un contexto cristiano católico, que no es simplemente una expresión exotérica de este principio femenino, sino que en algún sentido que habría que precisar teológicamente, es mucho más que eso, es la encarnación, desde luego. Es la ontologización, es la personificación humana de un principio, en definitiva, que tiene un origen divino. Y dejamos a los teólogos la definición precisa
de la relación, pero no es simplemente una expresión exotérica. Sí, no hay que entender, y esto para mí, ¿no? Eso por lo menos desde claro, es decir, como la tradición cristiana, Pablo cree... ¿O es la manifestación más perfecta, disculpame, de ese principio? Como el cristianismo parte de una verdad revelada, no hay que entender lo esotérico como mero ocultamiento y por lo tanto ponerlo en una situación necesariamente confrontativa con lo revelado como tal. Claro. Sino que en la parte mistérica que forma parte integrante de esa revelación hay que entender los símbolos muchas veces más allá de una única y exclusiva interpretación. Ahí lineal, está, ¿no? Y lo dijiste, la palabra clave es esta, porque yo dije, bueno, una realización del principio, la manifestación más perfecta de ese principio, al que se le atribuye carácter femenino de la divinidad, que es la razón universal, el no uso, que es la sabiduría divina, pero dijiste algo que es mejor todavía y que creo que se compadece más con la teología católica. Es símbolo de eso, es símbolo de la razón universal, si se quiere, pero es símbolo vivo y personal, personificado y vivo. No es un símbolo, digamos, como una mera plasmación, como puede ser una bandera, un crucifijo o lo que fuere. Es símbolo que hacen al hombre universal del que hablaba. Claro. Tal vez esa sea la manera de expresarlo mejor, son realidades complejas. Bueno, y esto también, ¿por qué se acude al lenguaje secreto? No es simplemente una cuestión política, es que estas realidades mistéricas, tal vez para el hombre, en este estadio del hombre, aún para los iniciados o supuestos iniciados, aún para estos, en definitiva, tal vez sea la única manera que tengamos de expresarlo y de aproximarnos a ese conocimiento. Bueno, hay un montón de ejemplos más que podríamos citar. La palabra Roma, amor, que en definitiva ahí se da el efecto de San Pablo del espéculo, ¿no? No es que haya una contrariedad ahí, sino que una contradicción, sino que es el efecto espéculo del misterio, del enigma, dice San Pablo. Esa es la palabra al revés. Y me quedo con el cuore gentile, los fieles de amor, de los fedeli de amore, que es el corazón purificado, vacío del atractivo de los bienes exteriores, listos para recibir la iluminación interior. Guénon lo compara con el deshacimiento, un vaciamiento que se da en el taoísmo. El cristianismo habla de un deshacimiento, los místicos cristianos hablan de esto, pero hace referencia ante todo al intelecto. Si bien la figura es el corazón, el símbolo es el corazón, ante todo es el intelecto. Es un amor sapiente y finalmente uno un poquito más, no tan, digamos, tan complejo, el vino, ¿no?, que aparece. El vino es representación, el vino, la miel, la leche y el agua, de los distintos tipos del conocimiento de las realidades espirituales y finalmente de la realidad divina. Eso está en el Corán, por ejemplo, y está en el sufismo, interpretan así los párrafos del Corán, cuando el Corán describe con los 4 ríos, con esos 4 líquidos, describe el paraíso. Bueno, son pequeños ejemplos que se pueden tomar de cómo hay un lenguaje secreto que en estos poetas hay que saber interpretar y que en el caso de Dante, y para que no es casual no hay nada, no es mera coincidencia, eso quise decir, se tomó 6 siglos para empezar a descifrar verdaderamente qué significa ese lenguaje secreto que vemos en la Divina Comedia, pero que está en plena consonancia con su doctrina política antimonarquía. Serán muchos más los años que nos llevará a descifrar esta clave críptica en su totalidad y en su completitud. No sabemos siquiera si alguna vez será descifrada, pero este enigma, este código en clave, esta clave pletórica de sabiduría que es la Divina Comedia, nos va a acompañar siempre y cuando sepamos seguir leyendo entre líneas, ¿no? Es que ahí está la clave, porque tal vez para nuestra época tal vez quepa un esfuerzo similar. Pese a que la brújula hace referencia a estas obras, pero hace referencia desde una intelectualización. Nosotros lo estudiamos, tomamos nuestros apuntes, venimos y hablamos. En realidad, no es ni la única ni claro, la mejor, no, pero tal vez esta reivindicación del arte y por lo tanto de quienes logran hacer este tipo de arte, en este caso era literario. Por otro día, cuando murió Iorio, que hicimos nuestro humilde pero sentidísimo homenaje, hablamos de trovador en el sentido profundo. No fue tampoco mera coincidencia que utilizábamos esa palabra. Tal vez desde lo artístico haya que apuntar para, en este contexto en el que estamos, de tanta decadencia, para despertar justamente, generar ese efecto despertador. No tengas duda, Pablo, mi estimadísimo amigo Pablo, que el hombre se interpela a sí mismo desde el arte, ¿no? Desde el arte y la literatura. Así que bueno, bienvenidas a esas lecturas entonces, y esa música. Gracias por acompañarnos, nos encontramos en la próxima entrega de La Brújula. Hasta luego.
und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.